Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué horas estén viendo ustedes esta clase. Bueno, pues es un gusto estar compartiendo con ustedes la última parte de este módulo, donde vamos a hablar de lo que sería la integración diagnóstica. Mi sugerencia muy amplia es que si ustedes no han visto las dos sesiones anteriores correspondientes a este módulo, pues les recomiendo que sí lo hagan para que pueda tener más sentido lo que nosotros estaremos platicando en los próximos minutos. Bueno, dentro de los objetivos va a ser integrar los hallazgos paraclínicos con estudios de imagen en patologías digestivas, además de algunos elementos relacionados con lo que sería la salud digestiva como tal. Vamos a correlacionar signos y síntomas con alteraciones de laboratorio e imagen, que bueno, prácticamente en la mayoría van a ser menciones, ya que en la primera sesión de este módulo estuvimos tocando más ampliamente los paraclínicos relacionados con este sistema y probablemente pues también mencionemos otros que son parte también de la batería general de los estudios paraclínicos. También establecer criterios de derivación y seguimiento de la perspectiva homeopática, identificar cuándo solicitar estudios complementarios y, bueno, el cómo interpretarlos, pues con la correlación que ya hemos estado nosotros viendo en la sesión anterior. Y pues también desarrollar un enfoque integral que combine lo que conocemos como la medicina convencional y el enfoque homeopático. Como también ya les he platicado en las sesiones previas, la idea de esto no es como buscar qué perspectiva es mejor, sino al contrario, poder encontrar aquellos elementos que permitan hacer un ejercicio complementario para poder brindar la mejor atención al paciente. Además, que también es indispensable poder identificar cuando ya hay datos de alarma y que entonces el paciente necesita una atención quizá hospitalaria o algo mucho más inmediato, ¿no? Y aún así, aunque necesitemos derivar, de cualquier manera hay opciones para que se les pueda dar un seguimiento apropiado desde la perspectiva homeopática. Bueno, aquí, antes de iniciar con lo que sería la evaluación en general, pues me gustaría mencionar algunos elementos que van a influir en la salud digestiva y que también los vayamos considerando cuando estos se ven afectados como factores de riesgo y que pues también se convierten en un motivo de consulta para los pacientes. El estado fisiológico del huésped, edad y sexo. Bueno, como sabemos, pues las personas de la tercera edad pues son mucho más propensas a presentar ya enfermedades de deterioro propio del sistema digestivo, ya sea por el uso de polifarmacia que ocurre en muchas ocasiones, porque tienden a ser menos cuidadosos con los procesos de alimentación, porque ya hay un estado crónico inflamatorio de bajo grado que se ha venido dando a lo largo de los años y que ya para ese momento tiene grandes repercusiones en lo que sería la salud metabólica, cardiovascular y bueno, pues también todo esto se ve reflejado en los diferentes sistemas. También es importante considerar a los más pequeños, sobre todo aquellos que son menores de 2 años, pues tienden a presentar mucho más fácil complicaciones secundarias a infecciones gastrointestinales. Que bueno, pues la mayoría, por ejemplo, del caso de las diarreas, de estas infecciones gastrointestinales, pues suelen ser autolimitadas y no necesitar otro tratamiento extra más que lo que serían las medidas de cuidado. De cualquier manera, pues estar al tanto de cualquier persistencia de los síntomas, que no esté respondiendo, que haya datos de deshidratación, pues es importante considerarlos para en un momento dado tener que derivar. Siempre les hago mucho énfasis que cuando atendamos a niños pequeños o personas de la tercera edad, sobre todo estas que ya cuentan con patologías crónicas conocidas previamente, seamos muy cuidadosos porque aunque el motivo de consulta
sea algo aparentemente agudo, es decir, algo que se presentó desde hace poco tiempo, pueden estar supeditados a generar complicaciones. Entonces, si nosotros no les damos esos datos de alarma para que puedan acudir a un servicio de urgencias, pues estamos arriesgándolos a que en un momento dado puedan tener alguna repercusión importante. También para estos elementos que influyen en la salud digestiva, pues contemplar el estado nutricional, que sería lo de desnutrición y obesidad. De hecho, pues ustedes van a ver también en uno de los módulos posteriores ya de lleno elementos de nutrición. Es por esta razón que no los vamos a tocar con todo detalle en esta parte. Otro de los elementos es la regulación neuroendocrina. Recordemos también que la regulación del sistema nervioso entérico va a tener sus propios mecanismos endocrinológicos, pero estos a su vez van a estar sustentados por todo lo que es las vías aferentes y eferentes de lo que es el sistema nervioso autónomo. En este caso dice ahí vago porque bueno, es el décimo par craneal que se va a encargar junto con otros mecanismos del sistema nervioso autónomo, del manejo de respiración, de, este, de la digestión como tal, sistema urinario, etcétera. O sea, todas aquellas funciones sobre las cuales no tenemos una injerencia voluntaria. Aquí también hay un detalle. Este sistema nervioso autónomo pues se va a regular tanto por la noradrenalina como la acetilcolina, que lo conocemos como sistema nervioso simpático y parasimpático. La noradrenalina va a estimular las funciones simpáticas, es decir, la respuesta que tiene el sistema nervioso cuando el cuerpo entra en un estado de alerta. Entonces, si nosotros tendemos a estar constantemente en un estado de estrés, vamos a estar produciendo más adrenalina, noradrenalina, lo cual al estimular este tipo de funciones simpáticas van a hacer que haya cambios en el peristaltismo, que aumente la secreción de jugos gástricos y bueno, todo esto pues va a generar una repercusión en este sistema, ¿sí? Es decir, si alguien está constantemente tenso, aunque cambie la alimentación, aunque pues tenga sustento homeopático apropiado, mientras no haya cambios de estos hábitos de reacción emocional, va a estar este sistema digestivo respondiendo como si estuviera en estado de urgencia, lo cual secundariamente, pues vamos a ver estos pacientes con enfermedad ácido péptica, es decir, gastritis o incluso hasta úlceras que no están respondiendo a ningún tratamiento. Por lo tanto, también es importante contemplar desde una forma integral para el abordaje de la salud digestiva estos aspectos de personalidad de los pacientes que ustedes como homeópatas ya lo manejan, pero considerando no solamente la parte del medicamento, sino también aquellas herramientas que le permitan a los pacientes o usuarios gestionar mejor sus emociones, que es donde entra también secundariamente, yo les podría hacer la sugerencia de terapias cognitivo-conductuales, sobre todo de las de tercera generación. Un ejemplo, pues, es mindfulness. Pueden tomar ustedes también algún tipo de mindfulness que les permita también encontrar estas herramientas tanto de uso personal como para poderlas transmitir, que nos conectemos más con nuestro cuerpo, observemos las reacciones físicas que hay detrás de esta respuesta emocional, de esta respuesta psicológica. También recordemos que hay algo que se llama la teoría de la seguridad social, en la cual está ya bien estudiado cómo cuando estamos sometidos a un estrés psicológico o emocional, el cuerpo responde como si estuviéramos ante un estímulo que le está representando un riesgo para su vida. El cuerpo genera inflamación aguda a manera de respuesta, ¿no? O sea, tenemos un accidente, nos cortamos, entonces se da toda esa producción de citocinas proinflamatorias para poder subsanar y posteriormente cicatrizar la zona de la lesión.
Cuando nosotros estamos ante un estrés crónico, es como si el cuerpo constantemente estuviera sometido ante lo que sería una cuestión que vaya en contra de la vida, que amenace la supervivencia. Entonces está produciendo una mayor cantidad de cortisol, de citocinas proinflamatorias, etcétera. Y bueno, todo esto pues también va a condicionar una inflamación crónica de bajo grado que si gustan ustedes también posteriormente revisar ahí en internet, se van a dar cuenta con datos muy interesantes. Mucho de lo que actualmente se conoce como el síndrome metabólico o este deterioro, pues está asociado a este fenómeno. Y por lo tanto, uno de los sistemas que también van a tener una repercusión más importante, pues es todo lo del sistema digestivo. Como parte de esta regulación neuroendocrina, también tenemos hormonas como gastrina, la colecistoquinina, que es la que les comentaba que se libera cuando nosotros consumimos grasa y que permite una contracción de la vesícula biliar, secretina, motilina, grelina, de hecho con grelina, leptina y adiponectina son otras hormonas complementarias para la regulación del apetito. Microbiota. También van a ver ustedes posteriormente microbiota con mucho más detalle. Es lo que pues anteriormente le llamábamos la flora intestinal y nada más lo veíamos como, ah, sí, pues las bacterias buenas que te ayudan para tener una mejor digestión. No, se van a dar cuenta que es todo un ecosistema que va a tener una gran repercusión en la salud general del organismo, ya sea desde regulación inmunológica, generar estas barreras, neutralizar los patógenos, también la facilidad de producir neurotransmisores como la serotonina, que sabemos que la serotonina pues está asociada a mejor estado anímico, así como también lo es la dopamina. Y bueno, pues obviamente también una microbiota sana pues va a favorecer la salud de este sistema como tal. Y aquí hay algo bien importante, que es en relación a los fármacos. Yo sé que ustedes pues no son usuarios de fármacos alopáticos, pero la realidad es que la mayoría de las personas sí. Y es algo que también platicábamos en las sesiones anteriores, que nos encontramos con una realidad en la cual también, sobre todo en un país como este, hay mucha tendencia a la automedicación, ya sea porque le preguntamos al internet, que le pregunta al vecino o porque en mi casa lo hacían de esta manera. Como veremos también un poquito más adelante en la elaboración de la historia clínica, yo siempre les recomiendo que sí pregunten los fármacos porque muchas veces también el motivo de consulta o el deterioro del sistema es por efectos secundarios de estos fármacos alopáticos. Voy a poner ahorita un ejemplo. Aquí mencionan los AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroideos. Ustedes los conocen o los han escuchado como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, el ácido acetilsalicílico o aspirina en su nombre comercial más conocido, otros que causan un poco menos efecto, pero igual, celecoxib, etoricoxib, que bueno, muchas veces las personas los utilizan para el dolor crónico, ¿no? O por ejemplo, también si hay una afección de rodilla por una osteoartrosis, pues en vez de atenderse como tal, pues lo que se hace es tomar el medicamento para que no duela la rodilla. Pero estos son bombas gastrointestinales. Entonces es común que tú, pues a veces les preguntas a los pacientes, oiga, ¿se conoce con alguna enfermedad? No, ninguna. Y si no preguntamos fármacos, estamos dejando de lado esto, cuando la verdad el consumo de estos AINES es una de las situaciones más comunes que exacerban los problemas gastrointestinales. Entonces, luego sucede algo curioso, que pues nos encanta pues tapar una cosa con otra, pero el problema sigue estando ahí. Entonces la gente dice, ah, pues en vez de, si ya estoy tomando estos antiinflamatorios no esteroideos, pues me voy a tomar un omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, como ustedes quieran, o sea, todas estas variantes de los inhibidores de la bomba de protones, estos IBP que como su nombre lo dicen, al inhibir la bomba de protones, pues lo que hacen es disminuir la producción de los ácidos gástricos con una aparente resolución del problema. Sin embargo, al inhibir esta capacidad de producción, lo que sucede después de 15 días es una especie de efecto de rebote. O sea, estos pacientes suelen notar que empiezan a generar
un mayor tiempo, digo, cuando ya empieza a pasar tiempo entre una toma y otra, cada vez van observando que se reduce la eficacia. Entonces empiezan a tener dolorantes, sienten que ya no les ajusta la dosis y la empiezan a aumentar, pero es por estos efectos de rebote. Entonces también vamos a encontrar personas que ya están metidas en este círculo vicioso de tengo dolor, tomo AINES, luego tomo el omeprazol y la situación va empeorando cada vez más. Luego también quizás se pueden tomar algún antiácido como el sal de uvas, el Alka-Seltzer, el carbonato de calcio o las famosas TUMS, pero el problema sigue estando de fondo. Consumidores de opioides como tramadol, morfina, pueden causar estreñimiento importante a largo plazo. Los antibióticos, que bueno, se supone que necesitan receta, pero la verdad es que hay muchas farmacias chiquitas que yo he visto que venden antibióticos sin necesitar una receta como tal. Entonces, como parte de esta automedicación, pues hay quienes tienen nada más un simple resfriado y pues, en pesar de que el organismo se recupere por sí mismo, pues inmediatamente a consumir antibióticos que van generando resistencia y que a su vez también van deteriorando la microbiota intestinal. Entonces, después se encuentran ya en este círculo vicioso retroalimentado por el consumo de estos fármacos. La metformina, que se utiliza como un antihiperglucemiante, también puede ocasionar náuseas, estreñimiento, en otros diarrea. El uso o el abuso de laxantes, y que bueno, también hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un bajo consumo de agua, de fibra, son sedentarias, tienden al estreñimiento y en lugar de, pues también atender el problema primario, pues lo que hacen es estar utilizando laxantes y se vuelven dependientes de ellos y el sistema digestivo, pues también deja de responder a medidas más naturales. El consumo de alcohol, de cafeína, pues ya ustedes pueden deducir realmente cuál es el proceso inflamatorio que está ocasionando sobre el sistema digestivo. Los alimentos, que también ustedes lo van a estar viendo como con más detalle y su impacto en la salud del sistema digestivo, pues están desde los macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas. Vamos a ver que muchas veces si el primer alimento es unas galletitas, pues posteriormente hace falta esta sensación de saciedad y viene pues también la necesidad de estar consumiendo más alimentos cuando pues en realidad un desayuno rico en proteínas nos permite mejorar la sensación de saciedad, complementar con carbohidratos y con grasas, pues también puede dar una excelente herramienta para iniciar bien el día. En cuanto a micronutrientes, también cuando hay trastornos del sistema digestivo, podemos tener afecciones. Un ejemplo es, hay gastritis crónicas atróficas que disminuyen la producción del factor intrínseco. El factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es necesaria para una adecuada multiplicación celular y salud del sistema nervioso. Entonces, también ahí se va haciendo una cadenita de cómo el deterioro de la salud digestiva pues va a afectar también el resto del sistema. Y así podré irles enumerando algunos otros aspectos en relación a la alimentación, pero van a verlo ustedes con más detalle. Otros elementos a considerar, pues también es el consumo de fibra dietética, hay soluble e insoluble. Los beneficios pues son muchos, pueden también tener una función prebiótica, es decir, para favorecer la producción de bacterias fermentadoras que son propias también de una microbiota sana. Hay muchas fuentes, desde pues sobre todo frutas, algunas verduras, o sea, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra fibra, automáticamente pensamos que tiene que ser el consumo de estos botes de fibra que venden como el Metamucil o ahí ahorita no me acuerdo otra marca también muy popular, Sotzil, ya me acordé, es el Sotzil. Yo no vendo ninguna marca, no estoy a favor de ninguna. Yo algunas de las alusiones que les hago de marcas de productos son porque los conocen la mayoría de las personas y ustedes pueden tener una referencia más clara. Entonces, pues sí es recomendable el consumo de fibra,
pero siempre y cuando también lo hagamos de la mano con el consumo de agua, ¿sí? Porque si no, de otra manera, no vamos a obtener los beneficios esperados. Otros elementos de impacto en la salud del sistema digestivo es el consumo adecuado de probióticos y prebióticos. Los probióticos, pues ya actualmente vemos que hay muchos medios para poderlos suplementar. Yo les pongo aquí tres marcas. No tengo preferencia como tal. Lo que sucede es que es una relación precio-calidad bastante buena. Si ustedes van a consumir o a recomendar algún probiótico, es importante considerar que tenga una mayor variedad de cepas. Después vemos en las farmacias que te venden una cajita con 10 sobres en 300 pesos que te va a durar pocos días y que nada más tiene una cepa. Esos los podemos utilizar muchas veces cuando pues hubo niños pequeños que pasaron por un tratamiento antibiótico por alguna razón y queremos ayudarles a reparar la flora intestinal. Pero si va a ser de un consumo diario para adultos, podemos, de forma ideal, pues son los naturales, como el kéfir o kefir, el yogurt, sobre todo el yogur griego que tiene una mayor cantidad de proteína, consumido sin azúcar. También hay otros como el Danone. Es una marca que hay un yogur natural que no tiene azúcar, pero además está hecho exclusivamente con cultivos de leche. Lo que pasa es que a la mayoría de los yogur, si, de las marcas de yogur, si ustedes observan la etiqueta, se van a dar cuenta que tienen mm, pues otros elementos, ¿no? Les ponen almidones, les ponen colágeno, les ponen otros complementos para darles ciertas texturas. Entonces, el yogur griego, este yogur de Danone que les comento, no es nada más leche y cultivos lácticos. Estos cultivos lácticos pues, son parte de estos probióticos. También está, por ejemplo, la kombucha, que es un fermento de té y azúcar que bueno, cuando se hace este té y este azúcar, pues, se va formando el SCOBY, las bacterias van, o lo que antes conocen como, o cuando se hace con vinagre, es la madre de vinagres, es una especie de natita, que es donde está esta fuente para seguir multiplicando los probióticos. Entonces, todos estos fermentos son ricos en ellos y favorecen la salud intestinal. Si no nos es posible su consumo constante, pues tenemos la opción de la suplementación. Como les decía, estas tres marcas tienen una buena diversidad de cepas, ricas en lactobacilos y que, pues además, la relación precio-calidad es bastante amable. También por alguna vez dando este tipo de charlas me preguntan, oye, ¿y qué tal los de Usana? Bueno, generalmente los suplementos de Usana son ya comprobados con evidencia científica que tienen la cantidad apropiada de nutrientes, pero en lo personal considero que son costosos para la mayor parte de la población y que podemos encontrar opciones y con la misma calidad, pero más accesibles. La hidratación, este es un aspecto sumamente importante y que está muy subestimado. También hay muchas personas que acuden por esta sensación de dolor, inflamación gastrointestinal, se han tomado de todo, cambian su alimentación, pero lo que no contemplan es que no tienen una hidratación adecuada. Entonces, pues hay una mayor concentración de estos jugos gástricos que, bueno, ya cuando llegan a intestino, pues supone que el bicarbonato del páncreas ayuda a amortiguar, el intestino es alcalino y pues ya en teoría tiene que estar relativamente alcalinizado este contenido que viene de estómago para no dañar la mucosa intestinal. Pero si nosotros tendemos a consumir poca agua, hay deshidratación crónica. El asunto es que nosotros contemplamos la deshidratación como el clásico cuadro, ¿no? De un evento agudo donde hay sequedad de mucosas, de manera importante, sensación física generalizada de malestar cuando en realidad muchísimas personas tienen datos de deshidratación crónica, ¿sí? Por ejemplo, tienen una saliva espesa, lo cual también dificulta la primer parte del proceso digestivo.
Aunque se hagan aseo dental, pues también esta saliva espesa va a favorecer el crecimiento de bacterias que son las que generan caries, ¿sí? Tienden también a presentar mayor inflamación gastrointestinal, dolor articular, secreciones más espesas, por ejemplo, acumular moco, y que esto luego se complica con otras infecciones, sensación de cansancio generalizado. Y cuando tú haces la evaluación de cuánta agua consumen, pues te dicen que se toman pues algunos vasos de agua en el día, pero realmente no es el mínimo, que son los 2 litros esperados, que sería una buena, al menos, estos 2 litros, y que tienen que aumentar cuando estamos en temporada de calor. Otros elementos que van a influir en la salud del sistema digestivo y que es importante eh, pues también interrogarlos, y que pues es parte de lo que es conocer a nuestro paciente, son estilos de vida y factores psicosociales, patrones de alimentación, en qué horarios, velocidad al comer, masticación. O sea, hay personas que te dicen, es que pues, yo me tengo que salir a trabajar muy temprano, entonces pues ahí me levanto a las 5 y luego, ay, como ando todo adormilado, pues me tomo un cafecito, luego me voy comiendo unas galletas en el camino, y ya como a las 12 o 12:30 tengo la oportunidad de comer algo un poquito más, pues más vasto. Y luego, pues puede pasar muchas horas sin que no coma, o a veces si alcanzo a comer en la tarde, si no hasta en la noche que llegue a mi casa. Y te das cuenta que pasan muchas horas sin tener una ingesta alimenticia correcta. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo que comer muy a la carrera, y a veces sí lo hago frente a la computadora mientras estoy trabajando. Pues imagínense este grado de estrés, el estar comiendo rápido, masticar pocas veces el alimento. Bueno, pues entre más grande llegue el trozo, pues más esfuerzo tiene que hacer el estómago para poder degradarlo, para que pase al intestino y entonces pueda empezar a absorberse apropiadamente. Entonces, también incluso el preguntar cuando el motivo de consulta sea en relación al sistema digestivo, oiga, pues usted cómo suele comer, en qué tiempo. Ay, no, es que yo soy de los que siempre comen muy rápido porque así me acostumbraron, ¿no? Entonces, desde ahí ustedes pueden ir viendo, pues, estos aspectos de personalidad, incluso que están asociados a este tipo de hábitos. La hidratación que ya mencionamos, la actividad física, que muchas veces el estar haciendo el quehacer, o estar de un lado para otro en el hogar, el trabajo, pues no se considera como actividad física. Ya ustedes conocen pues muchos de los beneficios, que es también la liberación de endorfinas, liberación de estrés, el que también a través del movimiento pues se puede generar efectos en salud cardiovascular. Ya también después de los 40 años, nosotros necesitamos actividad física que esté enfocada en la fuerza, porque vamos perdiendo masa muscular. Otros elementos, pues estrés agudo y crónico, ansiedad, depresión o síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, el sueño y el ritmo circadiano. Cuando no tenemos un sueño que sea completamente reparador, ya no hablo solamente de preguntar cuántas horas duerme alguien, sino en qué calidad les está durmiendo. Si es alguien que se despierta constantemente en las noches, aunque rápidamente se vuelve a dormir, si tarda en conciliar el sueño una vez que se acuesta, si cuando se despierta se percibe con una sensación de cansancio permanente, pues todo esto va a generar deterioros también en la salud digestiva. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que sería la metodología del abordaje integral, que es cuando pues acuden a consulta con nosotros para alguna sintomatología relacionada con el tema digestivo. Hacemos la evaluación clínica homeopática, lo que sería pues la anamnesis completa. Ahorita vamos a ver también algunos elementos de la historia clínica que es importante a considerar. También aquí pues tenemos que agregar los síntomas mentales, los generales y los particulares, que ustedes dominan bien, modalidades y causas desencadenantes, y la exploración física.
Algo que muchas veces tenemos muy subestimado al momento de atender a una persona es la exploración física. Si a lo mejor ustedes me pueden decir, pues es que yo no sé realmente cómo hacer, qué explorar. Bueno, actualmente ya hay mucha información en Internet que les puede facilitar el conocer las diferentes pues, técnicas de exploración, qué ubicar en abdomen. Yo ahorita voy a platicar un poquito, pero pues nada más como el súper resumen de lo que sería ideal conocer, porque hasta en el momento en que nosotros corroboramos, pues ese síntoma, o sea, algo que refiere el paciente, pues se convierte en un signo, o sea, algo que nosotros podemos constatar. Y muchas veces, cuando nosotros exploramos, nos damos cuenta de cosas que la misma persona no hace y que no nos refirió y que puede hacer una diferencia importante en la forma del abordaje que demos o incluso para necesitar una derivación. Dos, la correlación paraclínica, que es de lo que hemos estado platicando también, el 12.3. En el 2, laboratorios específicos según la sospecha diagnóstica, no solicitar así, ay, pues a ver qué sale, ¿no? O sea, tú tómale de todo a ver qué sale, porque precisamente eso eleva mucho los costos y esto hace que las personas luego no quieran darse un seguimiento porque, bueno, uy, es que no me puedo hacer todos esos exámenes, entonces pues ya no voy con el doctor hasta que no me haga los exámenes y van dejando eso pendiente. La interpretación en contexto homeopático, es decir, vamos a hacer esta fusión entre la interpretación que ya hemos dado desde un punto de vista, pues también la fisiología, fisiopatología, la clínica y lo que ustedes obtengan también con el resto de la información y estudios de imagen dirigidos. Hacer una selección racional según los hallazgos clínicos y esta correlación anatomofuncional. Creo que les platicaba que de pronto también uno de los problemas que existen en la atención clínica en otros países es que es, pues medio preguntamos, les mandamos a hacer todos los estudios, tanto de laboratorio como de imagen, y ya con base a lo que nosotros veamos en esos estudios, entonces ya vemos qué pasa con lo clínico, ¿no? Cuando debería ser al revés. O sea, primero observamos toda nuestra clínica y entonces ya podemos solicitar de una manera prudente cuáles son los estudios complementarios que se requieren. Bueno, para la historia clínica o anamnesis, es importante pues contemplar datos generales, nombre de la madre, nombre del paciente, de la paciente, qué edad tiene, a qué se dedican. Siempre les digo cuando comparto algún tema que tiene que ver con historia clínica es que no debemos subestimar la ocupación de los pacientes. Fíjense, en la semana pasada vi para una consulta general y en revisión a una mujer que yo ya había visto en otras ocasiones y la vi mucho más delgada, pero no un delgado sano, ¿no? O sea, es que se ven así como demacrados, con la mirada perdida. Entonces, aunque su motivo de consulta no tenía nada que ver, el pues le pregunté respecto a cómo estaba en su trabajo. Ella trabaja en finanzas para una empresa, pero me comentaba que en los últimos meses pues hacía muchas horas extras, entonces llegaba a las 8 de la noche a su casa y llegaba a hacer trabajo y se dormía a las 12 de la noche y tenía que estar otra vez en su trabajo a las 8 de la mañana y bueno, se convertía en un ciclo interminable. Entonces, muchos de sus problemas de salud están relacionados con el estrés derivado de su ocupación. Entonces, no todo tiene que ver con la cuestión personal y familiar, que claro, ciertas tendencias personales son las que nos llevan a sostener pues también infraestructuras profesionales que no son saludables. ¿Sí? Entonces, pues fue mucho platicar con ella respecto a cómo se sentía, a que pues muchas veces también en las empresas desafortunadamente pues somos sustituibles, ¿no? O sea, si no está ella, va a estar alguien más, en que está perfecto esta parte de comprometerse, pero también está la parte de observarse con autoamabilidad, ¿no? O sea, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo, a mis relaciones personales? O sea, estoy sacrificando toda mi vida por sostener un trabajo y qué tipo de trabajo, ¿no? Pues ya también teléfono, email, ciudad. El motivo de consulta, escribir en pocas palabras la razón de consulta.
Antecedentes personales no patológicos. Aquí vamos a preguntar lo que ya hablamos, ¿no? Alimentación, apetitos, si tiene algunas restricciones, si tiene tiempo para elaborar sus alimentos, etcétera. ¿Qué oportunidades o tiempo de descanso puede darse? Pautas de, pues yo no les digo que aquí pregunten aseo personal, es parte de lo que viene en la historia clínica, pero pues nos queda muy evidente muchas veces al momento en que nosotros la estamos viendo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos preguntamos, oye, ¿usted se baña diario? ¿Usted se lava la boca 3 veces al día? Pero pues si nosotros podemos tomar nuestras notas. Zoonosis, si hay convivencia con animales y en qué condiciones los hacen. Y bueno, pues también si hay hábitos como alcoholismo, tabaquismo o toxicomanías. Claro que no preguntamos, oye, ¿usted es alcohólico? Sino bueno, ¿hay consumo de alcohol? Sí. ¿Con cuánto se toma? No, pues una o dos. ¿Cervezas? Sí. ¿Cada cuándo? No, pues cada semana, diarias. Toxicomanías, mm, pues muchas veces cuando las personas les preguntas, oye, ¿usted consume drogas? Te van a decir, ay, no, claro que no. Pero a lo mejor alguna sustancia recreativa, alguna sustancia que le ayude a relajarse, etcétera. Vamos a los antecedentes personales patológicos, que esto también nos va a dar una excelente pauta para poder dar un respaldo a esta evaluación integral que estamos haciendo. Entonces, podemos preguntar enfermedades crónicas, en este caso crónicos, insisto, nos referimos en este aspecto a aquellas enfermedades que ya tienen una larga evolución. Las más comunes en nuestro medio y que nosotros podemos preguntar de manera dirigida es diabetes, hipertensión, alguna enfermedad autoinmune, cáncer, etcétera. Igual aquí no se los puse, pero también podemos incluir los antecedentes heredofamiliares. ¿Por qué? Porque hay enfermedades dentro de las intestinales inflamatorias como el Cushing o el Crohn que tienen una predisposición familiar. Entonces podemos preguntar de forma dirigida, desde, oiga, en su familia hay esto, ta, ta, ta. Y luego también preguntar directamente a la persona. Muchas veces pues no tienen un diagnóstico previo como tal, pero no sé, usted se ha conocido con asma, migraña, alguna situación de largo tiempo, eh, ya sea haya sido abordada o no. También preguntar por hospitalizaciones previas. Y esto pues va muy de la mano con las cirugías. O sea, podemos tener hospitalizaciones previas y nunca haber tenido alguna cirugía, ¿no? O sea, alguna crisis de asma que requiere una hospitalización. O es que a mí ya van 2 veces que me internan porque me pongo muy mal del estómago y me ponen un medicamento en la vena y entonces ya se me quita. Entonces, bueno, esto ya nos está hablando en función de la salud digestiva. Endocrinopatías, antecedentes también de enfermedad tiroidea. Por ejemplo, un hipotiroidismo suele dar estreñimiento crónico. Entonces, también yo les diría, pues aquellos pacientes con estreñimiento crónico que pues no tienen factores de riesgo clásicos, pues considerar el que no hay algún dato como de hipotiroidismo. Cirugías, las cesáreas también son cirugías, no sé por qué, siempre subestiman a las cesáreas, nunca las consideran como cirugía, entonces preguntar de forma directa, ¿sí? Entonces en esta es, pues ¿cuántas veces lo han operado? ¿De qué? Y bueno, pues hay personas que también cuando ya te dan un largo historial de cirugías, pues también vale la pena considerarlo. Me acuerdo que en una ocasión atendía a una mujer que, no les miento, tenía 11 cirugías distintas. O sea, no eran reintervenciones, nada, o sea, eran completamente distintas y tenía muchos problemas de salud y muchos problemas de salud mental. Entonces, ahí había un cuadro muy complejo en todos los sentidos. En cuanto a traumatismos, después si hubo accidentes, alguna lesión importante, etcétera, transfusiones, si les han puesto sangre. Ustedes me van a decir, ay, ¿qué tiene que ver el traumatismo o las transfusiones para la salud digestiva? Es parte de conocer todos los antecedentes de nuestros pacientes. Alergias, esta parte también es muy importante, alergias a medicamentos o alimentos. Y hablando de medicamentos, bueno, ya les expliqué ahorita por qué sí es importante que, aún desde la perspectiva homeopática, sí los preguntemos. No es su deber conocerlos, igual ahí los anotan.
y pues una oportunidad ahí se meten al internet y efectos secundarios, casi todos van a salir con 1000 efectos secundarios, ¿no? Entonces, también la sugerencia puede ser apoyarse quizá en elementos como la inteligencia artificial, llámese el ChatGPT, DeepSeek, el Gemini, o sea, ponen ahí, ya sacan su cuenta gratuita y ya preguntan, ah, oye, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes de este medicamento que pues están asociados a problemas digestivos? Y ya, ta, 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 ta. Les va a dar una información más precisa. O por ejemplo también, oye, ¿alguno de estos medicamentos tiene de manera común efectos secundarios en el sistema digestivo? Y ahí los van checando. Y esto va también junto con los suplementos. Aunque ahí dice medicamentos, también incluyen preguntar suplementos que estén tomando. Si toma vitaminas, no sé, alguien hace poco me decía, le preguntabas, ¿medicamentos? No, ninguno. Suplementos, no, ninguno. Oye, pues alguna vitamina, algo que se tome, también hay complementario. Ay, sí. Tomo hierro desde hace tiempo, pero me cuesta mucho trabajo. Y uno de los síntomas cardinales por los que estaba en consulta era precisamente dolor de estómago. El hierro, en sus formas como fumarato y sulfato ferroso, son muy agresivas con el sistema digestivo, sobre todo en aquellos sistemas digestivos sensibles. ¿Sí? Entonces, también siempre pregunten la medicación. Aquí, en cuanto a antecedentes ginecobstétricos y del embarazo, pues se fijan, no estamos hablando nada de cuestiones de sexualidad. Anteriormente es como de, ay, ya queda en su vida sexual. No, si no es nada que ver con el motivo de consulta, es mejor omitirlo. Pero pues siendo mujer, sí es importante considerar cuántos embarazos ha tenido, cuántos partos, si ha habido pérdidas, si se ha realizado cesáreas, porque muchas veces también, aunque no esté del sistema digestivo, como motivo de consulta del dolor abdominal, sí tiene que ver cuestiones de salud reproductiva. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que tiene dolor pélvico crónico, muchas veces puede ser por alguna infección crónica, puede ser por endometriosis, y más si esto se exacerba en su periodo. Métodos de planificación, por ejemplo, el dispositivo intrauterino también puede provocar mucho dolor abdominal, e incluso pues hay mujeres que tienen esta sensación de cólicos uterinos y el intestino se inflama en respuesta refleja. Después que también he tenido pacientes, y esto ha sido más de una, que me dicen, es que nada me hace que se me quite, mire, estoy así como un globo y gástese inflamada y todo el tiempo estoy inflamada el intestino y ya tomé medicamento y ya fui con el gastro, ya cambié mi alimentación. Entonces, al interrogar, pues ves que está el dispositivo, tienen también muchos efectos secundarios del dispositivo y al retirárselos, pues deja de haber este útero tratando de expulsarlo, que por eso son los cólicos, y ya el intestino deja de estar tan inflamado en respuesta refleja. Por esto en preguntar si hubo problemas ginecológicos u obstétricos previos y evolución y complicaciones de los embarazos. Muy bien, y continuamos con la exploración física. Yo también sería un poquito extenso detenernos en cada uno de los detalles respecto a la misma. Lo que sí es que nosotros, como parte también del abordaje del sistema digestivo, es importante que contemplemos signos vitales. Yo les digo que siempre para cualquier paciente es necesario que nosotros podamos tomar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saber tomar la presión arterial. Si ustedes me dicen, bueno, es que yo no sé usar el esfigmobaumanómetro, bueno, pueden comprar un electrónico, pero la sugerencia es que sean de estos de brazalete y no de los de muñeca, ya que estos de muñeca pueden tener una variabilidad hasta de 20-30 milímetros de mercurio. ¿Por qué cuestión? Porque, por ejemplo, incluso relacionado aquí al sistema digestivo, hay muchas personas con presión alta y que no se dan cuenta hasta que esta está muy elevada. Entonces, el motivo de consulta puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago, y de pronto pues piensan que es una infección, no saben qué es,
pero al tomarles la presión arterial, esta puede estar muy elevada y que eso sea lo que les está ocasionando esa sintomatología. Además, pues también hasta el 30% de los hipertensos no saben que lo son. Y ustedes pueden ser la primer fuente de contacto para poder determinar si hay este problema. También pues tienen la posibilidad de tomar temperaturas, saturación de oxígeno, peso y talla, y aquí ponen IMC o índice de masa corporal. El estado de general, pues también está parte del nivel de conciencia, la expresión facial, ¿no? O sea, porque también hay quienes les dice, ay, no, sí, tengo muchísimo dolor e inexpresivo, ¿no? O en caso contrario es como, ves tú que hay una expresión de mucho dolor, es poco lo que pueden llegar a hablar. Entonces, que incluso esto puede ir muy de la mano con el grado de urgencia que pueda haber y en un momento dado derivar. Hay otros aspectos generales como en cabeza y cuello, tórax, en abdomen, que ya vimos que pues, aunque hablamos de la topografía abdominal y puede estar asociada a diferentes sistemas, pues si nosotros hacer una inspección, es decir, una evaluación visual de cómo se encuentra el abdomen, palpación, hay sus técnicas adecuadas para determinar si hay dolor, por ejemplo, en el caso que sospechamos de una apendicitis, que lo platicamos en la sesión anterior, pues también está el punto de McBurney, el del rebote, también cuando hay dolor en vesícula biliar por alguna coledocolitiasis, pues no, al momento de presionar en la zona del hipocondrio derecho, pues también puede dispararse ese dolor, visceromegalias, es decir, el crecimiento de algún órgano o incluso pues también detectar si hay alguna masa. Percusión, que es este golpeteo para despertar algún sonido. Nosotros podemos determinar si hay datos de timpanismo, que es cuando hay mucho gas, por ejemplo, los intestinos muy distendidos, que guardan mucho gas, pues van a tener este sonido timpánico, o sea, como cuando le damos a un tambor. O si hay agua, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen ascitis, que a lo mejor tienen cirrosis y ya acumulan líquido en el abdomen, va a haber datos de nafidez. Y también importante, auscultar. De hecho, antes de hacer palpación y percusión, en abdomen lo que se recomienda es auscultar, ¿eh? O sea, con nuestro estetoscopio, poder escuchar cómo están los ruidos peristálticos, ¿sí? Si están muy disminuidos o, por ejemplo, también que están muy exacerbados, pues esto puede estar asociado también a dolor, a cambios que nos han dicho de determinado sistema. En cuanto al resto de la exploración física, pues también se puede hacer de extremidades, del sistema nervioso, piel y faneras, y bueno, en urinario, pues llegar a aplicar. En algunas ocasiones, me pueden decir, oye, ¿es necesario explorar el resto de los sistemas si solamente van por consulta de sistema digestivo? Pueden hacer una evaluación a grandes rasgos o solamente que ustedes consideraran que alguna otra parte de las que ustedes lleguen a explorar pudiera estar asociado, pero la verdad son la menor cantidad de los casos. Así que la sugerencia es que ustedes puedan buscar para realizar una apropiada exploración de abdomen. Bueno, también como parte de la valoración del sistema digestivo, pues ya preguntamos también síntomas agudos, o sea, que tienen 2 semanas de evolución o menos, o en el caso del dolor abdominal, pues también, por ejemplo, una apendicitis puede llegar a evolucionar en 24 o 48 horas de manera muy súbita. Síntomas crónicos, es decir, también los que tienen larga evolución, los hábitos ya enumerados, y también podemos preguntar hábitos intestinales, que es esta escala de Bristol. Esta escala se utiliza para determinar pues cuál es la consistencia de las heces. Los tipos 1 y 2, que son los más duros. Por ejemplo, el primero son hasta fragmentos separados, el 2 con una salchicha pero compuesta de fragmentos. Pueden estar asociados a estreñimiento. El tipo 3 y 4 es el normal, que ambos son como tipo salchicha. El tipo 3 nada más con unas grietas en la superficie y este tipo 4 es completamente lisa. El tipo 5 son trozos de masa pastosa con bordes definidos
que es falta de fibra. Ustedes me pueden decir, oye, pero ¿qué no se supone que la falta de fibra está asociada a estreñimiento y también a evacuaciones más sólidas? Sí, pero también puede suceder que hay una falta de consistencia en la evacuación tal cual, porque está esta ausencia de fibra. O sea, la fibra por lo que ayuda es a arrastrar también el contenido intestinal y a darle cierta firmeza. Y cuando son tipo 6 que son fragmentos planos y esponjosos, o hasta el 7 que es diarrea importante. También algo a considerar es que en aquellos pacientes que tienen datos de síndrome de intestino irritable, pueden oscilar entre el tipo 2 y el tipo 5 o 6, es decir, ligero estreñimiento y en otros momentos presentar esta falta de consistencia o ligera diarrea. Bueno, ya entrando de lleno a las patologías y haciendo esta correlación, por ejemplo, para la gastritis y la enfermedad ácido péptica, pues recordemos que la gastritis es esta inflamación de la mucosa gástrica tal cual, ¿no? O sea, así de manera propia el estómago tiene también, así como produce ácidos, pues tiene la capacidad de producir moco que le protege. Pero cuando por diversos factores que ya también platicamos, desde los emocionales, medicamentos, alimenticios, etcétera, hay un sobreestímulo de esta producción de jugos gástricos, de ácidos, pues entonces va a empezar a deteriorarse o a haber un daño de la mucosa y que ésta puede evolucionar en distintos grados. Nosotros vamos a conocer como gastritis cuando es la pura inflamación de la mucosa como tal. Puede haber algunas zonas con pequeñas erosiones o también puede llegar a evolucionar hasta la úlcera, es decir, cuando empieza a haber una erosión que inicia en la mucosa y que poco a poco van penetrando las capas. ¿Puede llegar a perforarse por completo un paciente? Sí, no son los casos más comunes, pero sí, les voy a platicar. Recuerdo cuando estaba en el internado y estaba rotando en cirugía, en un fin de semana, pues pasaron a un hombre ya de la tercera edad, de hecho ya rondaba en sus 78, 79 años, que se conocía con diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, era cardiópata, de esos que también consumen la polifarmacia, es decir, una gran cantidad de medicamentos y que había llegado al servicio de urgencias por dolor abdominal, ¿no? Sobre todo este dolor en epigastrio o lo que conocemos en la boca del estómago y que después lo fue percibiendo de manera generalizada, con distensión, pero pues lo empezaron a medicar con analgésicos intravenosos porque no estaba disponible el tomógrafo en el instituto para poder valorarlo. Entonces, pues para no hacerse las largas, ya por fin, después de 2 días de estar ahí el pobre paciente, le hacen el estudio y se dan cuenta que está perforado. Lo meten a cirugía y no les miento, había un trozo de cebolla en la cavidad abdominal. Claro que había comido unos taquitos. Pero bueno, el punto es que obviamente este paciente tenía ya mucho tiempo con dolor abdominal, el cual fue siendo progresivo, les dan estos medicamentos como inhibidor de las bombas de protones, etcétera, etcétera. Después el dolor era más localizado, le dan más medicamentos, pero nunca nadie pensó en hacer un abordaje ya más en forma endoscópico, tratar de ver qué es de lo de la polifarmacia que puede prescindir o juntarse con otros medicamentos. Y pues poco a poco esa úlcera fue evolucionando hasta que llegó a perforarse. En la mayoría de los casos, la gastritis, la sintomatología del paciente va a ser muchas veces pues este dolor en epigastrio o en ocasiones puede manifestarse como reflujo gastroesofágico. O sea, la gastritis puede ir con reflujo y sin reflujo y el reflujo puede ser parte de la gastritis o una entidad aparte. El reflujo es lo que le conocemos pues también como las agruras y pirosis, y que sienten hasta acá en el esófago, ¿sí? La dispepsia es cuando las personas dicen, es que me siento como indigesto o comí poquito y me cayó súper pesado.
O caso contrario, acabo de comer y de todas formas siento como un hueco en el estómago. En realidad ese hueco es dolor, pero no lo alcanzan a procesar como dolor, tal cual. Entonces, estos son datos clásicos de la gastritis y puede mejorar o empeorar con los alimentos, empeora con el estrés definitivamente. En el caso de la úlcera, es muy característico que cuando es una úlcera a nivel del estómago, empeora con la ingesta de alimentos. O sea, te dice la persona "Es que yo estoy tranquilo", pero cuando como, hoy viene el dolor con mucha fuerza y no se me quita después de un ratito. En la úlcera duodenal, como está en la primera porción del intestino, el dolor no va a ser inmediato. O sea, son los mismos síntomas, pero inician unos 20 minutos después de que se ingiere alimento por el tiempo del tránsito del bolo alimenticio. Entonces, cuando ya está el peristaltismo a nivel del duodeno y está pues lastimando esta mucosa, es cuando viene el dolor como tal. ¿Qué paraclínicos se pueden hacer? Bueno, el Helicobacter pylori, yo sé que también desde la homeopatía no se contempla esta parte de los patógenos específicos. Como les decía, se los doy en contexto porque muchas veces les van a llegar los pacientes referenciados en que este Helicobacter pylori, pues es una bacteria que se ha asociado a gastritis persistentes, el tratamiento es sumamente pesado, requiere dos, tres antibióticos más otros medicamentos para poder aguantar los antibióticos. Entonces, para esto se les hacen serologías, el test de urea, porque son productores de ureasa. Entonces, yo nada más se los dejo aquí de referencia porque es lo que ustedes también van a encontrar cuando revisen pacientes que están estudiados. El hemograma o biometría hemática o citometría hemática de este no platicamos tal cual la ocasión anterior, porque nos fuimos muy directo a lo que son los paraclínicos específicos del sistema digestivo. Sin embargo, una biometría hemática es el primer examen de la evaluación general que necesita hacerse a cualquier paciente. Todos tenemos derecho a nuestra biometría hemática y que esa nos va a indicar si hay datos de anemia, es decir, que tengamos una deficiencia o disminución en la cantidad de hemoglobina, que es un reflejo de los eritrocitos o glóbulos rojos, que son los que se encargan del transporte de oxígeno. Tenemos también en esa biometría hemática los leucocitos, que estos son pues parte de este sistema de defensas que van a aumentar en caso de que haya alguna infección o un proceso inflamatorio importante. Por lo tanto, muchas veces en las gastritis o en las úlceras, cuando están ya muy avanzadas, puede llegar a haber anemia por sangrado crónico, que no es lo más común. Y química sanguínea, pues hay que solicitarles una creatinina como parte de la función renal, sobre todo si hubo antecedentes de toma de estos antiinflamatorios no esteroideos que les decía el ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, bla, bla, bla. Bueno, esos medicamentos, además de deteriorar la integridad de la mucosa gástrica, también afectan la función renal porque disminuyen el flujo de la arteria renal, que es la que va a irrigar al riñón y bueno, pues también entra al proceso de filtrado glomerular y todo lo que es el riñón propiamente. Entonces, hay que solicitar una creatinina y hacer unas fórmulas para determinar el filtrado glomerular. En estudios de imagen, la verdad es que esta cuestión de la gastritis, de las úlceras, es un diagnóstico muy clínico, pero para poder nosotros corroborarlo, pues sobre todo el gold estándar es la endoscopía, ¿sí? Para poder evaluar directamente la mucosa. Si la endoscopia no estuviera disponible, podemos utilizar uno de los elementos que fue la serie esófago gastroduodenal, que es con este medio de contraste. Y bueno, si la zona se pinta muy irregularmente o hay zonas específicas en las cuales no se está observando el medio de contraste, puede haber datos de una úlcera, pero ahora es un poco más inespecífica. Y la ecografía abdominal solamente nos va a ayudar a descartar alguna complicación, pensando en una perforación. ¿Sí? O la TAC, la tomografía axial computarizada. Y bueno, en la correlación homeopática, considerar pues también todos los mentales asociados, ¿no? Que hablamos de ansiedad, de irritabilidad y por la relación con emociones y estrés. Y bueno, aquí no lo tengo anotado, pero en cuanto a lo que es el reflujo gastroesofágico,
Puede ser también dado por que se come muy copioso antes de acostarse, ya hay estos antecedentes de acidez, o incluso también si este es muy severo, puede haber datos de una hernia hiatal, es decir, aquellas fibras que están alrededor de la unión del esófago con el estómago, pues son las del diafragma. Cuando estas están debilitadas, pues ya no presionan bien alrededor porque no es un esfínter como tal. Entonces viene este reflujo hacia, o sea, ya no se queda el contenido completamente en el estómago. Y el problema es que muchas veces puede llegar a erosionar el esófago. Y también otro síntoma que pareciera que no está directamente relacionado, pero sí con enfermedad idiopéptica o una gastritis severa, es la disfagia. Estos pacientes que muchas veces te dicen, es que como y uy, de repente siento como que se me cierra el esófago y me duele al pasar el alimento, aunque esté bien masticado, es un espasmo del esófago. Y estas veces sucede porque hay reflujo, está tan irritado que en cuanto pasa el alimento, pues al estar irritada la mucosa, el esófago se contrae. Entonces ese espasmo es lo que genera dolor. Y por último también en esta cuestión de la gastritis y de la enfermedad ácido péptica, pues pasa en ocasiones que hay pacientes que van a consulta porque tienen tos persistente y tos que no se les quita y les hacen estudios respiratorios, ven alergias, nada, y persisten con tos, pero si les interrogan síntomas digestivos, se dan cuenta que tienen datos de reflujo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en las noches, si se acuerdan, se acuestan en plano, pues este reflujo muchas veces puede pasar un poco a faringe y a laringe, irritar vías respiratorias. Entonces se pueden también irritar y esta inflamación es lo que ocasiona tos o incluso pues también esta inflamación ser un medio para que puedan más fácilmente infectarse. Otra entidad, el síndrome de intestino irritable, que también es súper común. Manifestaciones clínicas, el dolor abdominal recurrente, esos cambios en el hábito intestinal que les platicaba, que puede ser a veces diarrea, a veces estreñimiento, no sé, de repente en la mañana, la primera evacuación tienen datos de estreñimiento, pero luego, no sé, se toman un café y van 3, 4 veces en una mañana y son datos como de diarrea o de evacuaciones con poca consistencia. También tienden a distenderse y meteorismo. Meteorismos son gases, al final de cuentas, salgan o no salgan, pero el meteorismo es eso. Entonces, esta distensión está dada por estos gases como tal. Los paraclínicos, o sea, generalmente se hace un diagnóstico por exclusión. ¿A qué nos referimos? Que pues el dato de síndrome de intestino irritable se determina porque se descartaron otras afecciones intestinales. Entonces, al excluirse las otras por medio de los estudios, entonces se determina que estos datos clínicos son correspondientes con esta entidad. Entonces aquí se recomienda también hacer una biometría hemática completa, BCG y PCR, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Estos últimos dos son unos reactantes de fase aguda, es decir, cuando hay algún proceso inflamatorio importante, estos tienden a elevarse. ¿Por qué? Porque uno de los diagnósticos con los cuales se tiene que hacer este comparativo para la exclusión es la enfermedad intestinal inflamatoria, que puede ser el Crohn o CUSI, la colitis crónica ulcerativa o ulcerosa. Otros también pueden ser parasitosis, otros pueden ser también intolerancia al gluten, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hablando pues también esta cuestión de que lo platicamos también cuando analizamos el coprológico, la serología celíaca o cuando se sospecha esta intolerancia al gluten, pues de repente decíamos, oye, ¿por qué en 1800 nadie era intolerante al gluten y ahora todo el mundo es celíaco? Porque actualmente usamos trigo transgénico, tiene mayores cantidades de gliadina y esta proteína ocasiona una reacción inmunológica. Entonces, con los reactantes de fase aguda, el coproparasitoscópico seriado y la serología celíaca, nosotros descartamos otros problemas intestinales y pues nos apoya más hacia el intestino irritable.
Estudios de imagen. Se puede realizar una colonoscopía en caso de que haya datos de alarma. Es decir, a lo mejor sí pudo haber estado en contratos de síndrome de intestino irritable, ¿no? Diarrea, estreñimiento, pero de pronto es más persistente el estreñimiento, empieza la disminución del calibre de las heces, a lo mejor en el coprológico salió datos de sangre oculta en heces, tiene más de 50 años, antecedentes de consumos de carnes o de embutidos y que son factores de riesgo para cáncer de colon, entonces sí hay que hacer una colonoscopia. En la ecografía abdominal, descartar pues alguna otra afección abdominal y una TAC, una tomografía abdominopélvica solamente en caso de sospechar complicaciones. Y este complemento con el enfoque homeopático, pues es un predominio de síntomas mentales y emocionales, modalidades específicas, estrés, alimentos, horarios y una constitución nerviosa frecuente. El síndrome del intestino irritable va muy de la mano con personas que son muy aprensivas. O sea, está estos temperamentos también iracundos, pero más en personas que tienden a ser como muy preocuponas, muy aprensivas, muy perfeccionistas, tienden a generar esta respuesta por varios de los mecanismos fisiológicos que también platicamos. La enfermedad inflamatoria intestinal. Este es también un proceso inmunológico. Los mecanismos o por qué se origina no son completamente claros. Hay una predisposición familiar y hay dos manifestaciones clínicas, que es el Crohn y el Cushing o la colitis ulcerosa ulcerativa crónica idiopática. En medicina se utiliza mucho el término idiopático cuando pues, no sabemos por qué es, pero ahí está. En realidad, yo creo que es una palabra comodín para tratar de ponerle nombre a algo que no se puede explicar, aunque sí tenga su razón. Entonces, el Cushing, pues empieza desde lo que es la zona rectal y va ascendiendo al colon. Entonces, se van formando estas úlceras en forma ascendente, por decirlo así, empieza en recto y va hacia el colon descendente, luego colon transverso, y solamente se mantienen ahí. El Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano y ambos se caracterizan por dolor abdominal, por diarrea. En el Crohn hay pérdida de peso, puede haber fístulas, lo cual pues es grave porque pueden pues, conectar dos espacios completamente diferentes. Entonces, este es el paciente que les va a decir, es que ya me han hecho coprológicos, si y pues no sale nada y sigo con diarrea, tengo esta sensación como de querer evacuar, que es el tenesmo, o sea, es como querer seguir evacuando y no poder, esta sensación de urgencia, y es porque hay una inflamación tan importante por las úlceras que viene esta sensación. Los paraclínicos complementarios, igual, una biometría hemática para descartar anemia por sangrados crónicos, leucocitosis por la respuesta inflamatoria, reactantes de fase aguda, calprotectina fecal elevada. Pues no les recomiendo que ustedes lo pidan de primera instancia, nada más para que sepan que existe. La albúmina o prealbúmina que nos va a ayudar a evaluar el estado nutricional. El coprocultivo en caso de que no se haya realizado para descartar una infección. De hecho, muchas veces también dejan pasar estas entidades porque los confunden con amibiasis. Ahí necesitaríamos un coproparasitoscópico. Lo que pasa es que la amibiasis da diarrea sanguinolenta o también, por ejemplo, bacterias como Shigella. La diferencia es que es el periodo, ¿sí? El parásito, la bacteria, pues son más bien agudos y esto ya es de tipo crónico. Y estudios de imagen, la colonoscopia con biopsia es lo que va a dar el diagnóstico definitivo. Es decir, se tiene que hacer el abordaje, tomar una parte del tejido para que pueda ser estudiado y entonces ya ver las características histológicas. También puede hacer una enteroresonancia magnética o una enterotomografía en extensión para Crohn. Y ecografía intestinal, pues puede ser un seguimiento no invasivo, pero no es tan útil. Y conciliación homeopática, pues un enfoque complementario, no sustituto, en este sentido porque muchos de estos pacientes cuando ya tienen el diagnóstico
requieren medicación para la regulación inmunológica que en un momento dado cuando se deja puede volver a muchas complicaciones. Estos pacientes se pueden perforar, pueden tener muchas complicaciones. Entonces es importante no suspender, pero sí estar siempre dando el apoyo en fases de remisión y en todo el periodo. ¿Por qué? Porque pues también el diagnóstico de este tipo de entidades crónicas y que muchas veces generan deterioro de la calidad de vida, puede hacer que se vea pues afectada, ¿no? O sea, la calidad emocional o la calidad psicológica del paciente. Hepatopatías comunes, que también de esta estuvimos platicando con un poco más detalle en la sesión de paraclínicos. Mm, Hay veces que ya pueden darnos los síntomas, por ejemplo, como la ictericia, que es esta coloración amarillenta cuando se elevan las bilirrubinas por arriba de 3, y astenia o sensación de cansancio, el dolor en hipocondrio derecho, ascitis, que es esta acumulación de líquido abdominal, edemas, alteraciones cognitivas. Estas se van a dar cuando ya la enfermedad hepática está muy avanzada. Por ejemplo, lo de las alteraciones cognitivas es cuando hay acumulación de amonio en el sistema nervioso. Entonces tiene que estar ya muy avanzado y generalmente esos pacientes ya están diagnosticados. No voy a entrar en tanto detalle porque ya lo platicamos en la primera sesión de este módulo. Para clínicos fundamentales, a manera de repaso, el perfil hepático con AST, ALT, bilirrubina, sulfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, función sintética que va a estar dada por la albúmina, tipo de protrombina, el INR, que es un complementario al tipo de protrombina, serología viral, en caso de sospechar de hepatitis, entonces se pueden pedir los antígenos específicos o anticuerpos y marcadores autoinmunes como los anticuerpos antinucleares. Muchas veces el lupus eritematoso sistémico viene con deterioro hepático, pero esto nada más lo realizaríamos en caso de ya tener algún antecedente de enfermedad autoinmune o de una sospecha fuerte. Estudios de imagen, ecografía abdominal de primera línea, pues nos va a evaluar la morfología. TAC o resonancia magnética abdominal nos ayuda a caracterizar las lesiones y estos últimos dos, pues casi no se hacen, ¿no? La elastografía hepática para evaluar el grado de fibrosis. Acuérdense que pues también la cirrosis, hablamos que es un proceso donde la inflamación y cicatrización pues va generando fibrosis y va sustituyendo a los hepatocitos. Y la CEPRE o CRM es una evaluación de la vía biliar, que bueno, esta nada más se hace cuando hay ya complicaciones de la vía biliar como tal. Permíteme. La colelitiasis y colecistopatías, pues también ya habíamos platicado en el módulo 1, lo hablamos con un poco más detalle, la fisiopatología de la formación de litos en la vesícula biliar, y que es el cuadro clínico donde empiezan con dolor en hipocondrio derecho. Hay quienes lo pueden percibir inicialmente como en epigastrio, o sea, en la boca del estómago, que se va hacia el hipocondrio derecho, esta sensación de espasmo, de cólico biliar, náuseas, vómitos, intolerancia a las grasas. También el aguacatito lo incluyen porque me ha tocado pues casos donde, pero es que yo nada más me comí aguacate. Sí, pero el aguacate es grasa. Entonces se da esta respuesta refleja y si ya hubo un lito obstruyendo por ahí el colédoco, pues da igual cuál es el origen de la grasa. Ictericia cuando hay obstrucción. En los paraclínicos, pues podemos observar elevación de leucocitos en la biometría hemática, el perfil hepático, sobre todo alteraciones en la gamma glutamiltransferasa o la GGT, junto con la fosfatasa alcalina, elevación de las bilirrubinas, sobre todo la directa en caso de que haya obstrucción como tal y que ya haya pasado tiempo, y algunas veces pueden desarrollar pancreatitis, que también lo platicamos, con aumentos de amilasa y lipasa. Y estudios de imagen, lo primero que nosotros debemos de solicitar ante la sospecha es la ecografía. Este nos detecta cálculos, es de primera elección, es accesible, no es invasivo. Entonces, el primer punto para poder hacer el diagnóstico.
La TAC solamente cuando hay datos de complicaciones, igual a CEPRE, y bueno, la gamografía hepatobiliar, pues casi no se utiliza y solamente en algunos casos muy complejos. Cuando esta coledocolitiasis no está tan grave, el hito es pequeño, el dolor fue intermitente, se les puede dar un manejo clínico antes de decidir una cirugía. Y esto pues va a requerir gran apoyo también de los tratamientos homeopáticos, ¿sí? Donde pues también se maneja pues el complemento nutricional, la cuestión emocional, ver cuál es la constitución biliar y tratamientos complementarios en caso de requerir cirugía se pueden hacer pre y post quirúrgicos. Bueno, aquí es un resumen, un algoritmo de decisión diagnóstica. En realidad, pues patologías del sistema digestivo hay muchísimas, pero estas que yo les pongo aquí son las que suelen estar de más comunes, que pueden llegar los pacientes sin diagnosticar al consultorio y que nosotros podemos ser esta primera vía de contacto para poder determinar si es una urgencia o no, para ver cómo se tiene que seguir evaluando, qué tipo de seguimiento les vamos a dar. Entonces, para cualquier abordaje que nosotros queramos dar aquí en el sistema digestivo, pues podemos tener este algoritmo. ¿Qué vamos a hacer primero? Una historia clínica médica homeopática completa, un examen físico dirigido hacia abdomen, identificación de síntomas de alarma, que ahorita vamos a ver cuáles son. Dos, podemos solicitar estudios paraclínicos, biometría hemática, química sanguínea, ya con elementos muy específicos, y reactantes de fase aguda, que les decía, la BCG, PCR. Algunos otros específicos según nuestra sospecha diagnóstica, por ejemplo, en el caso de las pruebas de función hepática, y marcadores especializados si está indicado. En los tres, estudios de imagen, primera línea, ecografía abdominal. Ya vimos, aunque estuvimos abordando la radiografía simple en la sesión anterior, vimos que la radiografía pues no es la primera elección para evaluar abdomen porque pues no nos permite observar con detalle pues, todas las partes blandas, cosa que un eco sí. La segunda línea va a ser o ya más especializada, la endoscopía, la TAC y la resonancia magnética. Y los estudios invasivos solamente si cambian el manejo. También recordemos que la endoscopía puede tener una parte terapéutica, ¿sí? Entonces puede ser también un estudio que nos ayude a diagnosticar y tratar a la par. Y en la integración terapéutica, nuestro tratamiento homeopático individualizado, medidas higiénico-dietéticas que siempre tienen que estar presentes y derivar oportunamente si es necesario. Eso también es importante en todo el primer nivel de atención, el que de verdad nosotros podamos darnos cuenta cuando ya no nos podemos quedar con ese paciente, tiene que ser derivado. ¿Cuáles son los criterios de derivación urgente? O sea, que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos decirle a la persona, ay, te la veo en 3 días, a ver cómo si me echa una llamadita, a ver cómo va todo. No, o manda un WhatsApp ya hoy en día. Síntomas de alarma digestivos, hemorragia digestiva activa, hematemesis, vómito con sangre, melena, que es esta evacuación sanguínea digerida, o sea, son heces negruzcas de un olor muy peculiar. Yo creo que se puede definir más como parecido a una, como huelen las monedas viejas, más el olor de este y la rectorragia. Muchas veces cuando hay presencia de hemorroides, pues a lo mejor puede haber un algo de sangrado al momento de limpiarse, pero si es un sangrado franco, tiene que derivar al paciente para que se haga una revisión apropiada. Dolor abdominal agudo intenso, sobre todo que ha ido aumentando, ¿sí? Y pues niños ni se diga, o sea, no se los que deriven. Vómitos persistentes con deshidratación, ictericia de aparición súbita, distensión abdominal con ausencia de peristaltismo, es decir, generalmente los pacientes que están muy distendidos, síndrome de intestino irritable, etcétera, cuando ustedes los auscultan, pues el peristaltismo incluso puede estar aumentado. Pero cuando hay mucha distensión, no suele extenderse el paciente y de pronto no se escucha el peristaltismo, puede ser que haya algún dato
de peritonitis, y sobre todo con el resto de los síntomas. O sea, si ese es el único dato, pues no. Pero si hay otros síntomas, como antecedentes de dolor, alguno otro asociado, y además notamos esto, puede ser un cuadro quirúrgico urgente. Para clínicos de alarma, cuando la hemoglobina está por debajo de 8, cuando hay más de 15.000 leucocitos, cuando las enzimas hepáticas están 10 veces más allá de lo normal. Hemos comentado que lo habitual que para considerar que ya hay una inflamación, que tenemos que atenderla, pues que haya una elevación de 2 a 3 veces. Amilasa y lipasa pancreática 5 veces del valor, arriba del valor normal. Signos de falla orgánica múltiple. E imagen de alarma cuando se observa perforación, obstrucción intestinal, masa abdominal de crecimiento rápido y ascitis de nueva aparición. Realmente los que nosotros podemos llegar a identificar en el consultorio, pues van a ser los clínicos o los síntomas y los paraclínicos. En la integración terapéutica, que estos, los principios de integración es algo en lo que pues les he hecho énfasis en estas 3 sesiones, ¿no? O sea, buscar que sean complementarios, no confrontativos, em, porque siempre pensamos que es uno o lo otro, cuando en realidad funciona de excelente manera el poder tener este complemento. ¿Sí? Desafortunadamente, muchas veces también en la atención médica convencional, pues no hay una apertura a los aspectos psicoemocionales del paciente, sobre todo en los problemas crónicos. O incluso también viene como esta parte de, pues es que no cambia sus hábitos, sí, pero ¿qué hay detrás de esta necedad? De este autosabotaje o autolesión para no modificar esos hábitos. Entonces, hay un gran peso emocional, psicológico, que tiene que ser tratado. ¿Sí? Y la homeopatía pues, es una excelente opción. Esta escucha que realizan con los pacientes, entonces, viene siendo una, pues este complemento, ¿no? Porque también incluso, pues ustedes pueden identificar, en caso contrario, cuáles son los datos de alarma y salvarle la vida a la persona. Porque otro principio de integración es la seguridad del paciente como prioridad. Y que bueno, pues esto creo que no necesita mucha explicación. La evidencia científica como base, o sea, en este caso, lo que se ha hecho es a través de estas 3 sesiones, lo que se ha proporcionado de información de patologías, de estudios de imagen, de paraclínicos, es tener un sustento científico que se ha visto en una muestra de tantos pacientes que ha funcionado, que no ha funcionado y la comunicación transparente con el paciente. O sea, yo sé que esta última observación puede sonar muy obvia, pero muchas veces no nos sabemos comunicar. Nosotros creemos que sí, y esta comunicación transparente incluye no solamente lo que nosotros le decimos, sino también lo que somos capaces de escuchar. Porque cuántas veces también sucede que nos están diciendo síntomas y, no, es que este es el medicamento que le corresponde, ¿sí? Cuando nosotros, en vez de casarnos con determinados tratamientos homeopáticos o ya con estas ideas de las probabilidades de diagnóstico, dejamos que el paciente se comunique adecuadamente, nosotros ser realmente receptivos y también comunicar con sinceridad qué es lo que nosotros esperamos. O sea, incluso si en un momento dado llega un paciente y no sabemos qué tiene o por dónde va la situación, también el poder decirlo de esa manera es que no sé, ¿sí? Mejor le voy a contactar con otro médico o le sugiero que se vaya al hospital, etcétera. Patologías para manejo continuo, síndrome de intestino irritable, siempre homeopatía como primera línea, gastritis funcional, buscar este enfoque integrativo, hepatopatías crónicas, el apoyo homeopático es indispensable y la enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, tratamiento complementario. ¿Y qué patologías sí necesitamos para derivar inmediatamente? Pancreatitis aguda, hemorragia digestiva alta, sospecha de perforación, apendicitis, colangitis, que bueno, aquí me van a decir ustedes, oye, pero no hablamos de colangitis. Bueno, aquellos trastornos también que sospechamos de vesícula biliar y que no ha remitido la sintomatología. Finalmente, les voy a presentar un caso clínico
para que ustedes lo vayan revisando. Yo les voy a platicar algunas cositas, pero para que ustedes contemplen todo lo que nosotros estamos teniendo en cuenta. Femenino de 45 años de edad que acude a consulta por dolor en epigato. Tiene 2 meses de evolución, pero desde hace 3 días nota exacerbación del mismo. En el estado civil es separada en trámites de divorcio. Tiene 5 meses. Se divorció por infidelidad de su pareja. Ella no tiene ninguna relación nueva. No ha llevado ningún proceso terapéutico. Esto también es importante por el tipo de manejo al duelo que se le está dando. Y al final de cuentas, pues el divorcio es un duelo como tal, ¿no? Y más en esas circunstancias que se dieron. Es empleada de producción en una fábrica de electrónicos, tiempo completo diurno. Era ama de casa hasta hace 5 meses que inicia la separación. ¿Qué quiere decir? Que no estaba habituada a estar trabajando y bueno, necesita hacerlo por cuestiones de manutención. Al preguntarle cómo se siente, pues devastada, con baja autoestima, abrumada, cansada. En cuanto a calidad de sueño, se duerme en la noche con facilidad, pero despierta de manera constante, no sabe por qué, pero se vuelve a dormir sin problema y despierta sin sentir que ha descansado. En los antecedentes heredofamiliares, tiene familia materna con diabetes, abuela materna con artritis reumatoide, probablemente, o sea, tío paterno con un cáncer que no supieron de qué tipo, saben que es metastásico, es decir, ya hubo invasión, pero desconocen el origen. Antecedentes personales patológicos en enfermedades de la infancia, varicela nada más, enfermedades crónicas o previas, se conoce con migraña predominantemente de tipo perimenstrual, toma ketorolaco para el dolor. Niega diabetes, hipertensión y otras enfermedades. En los quirúrgicos, rinoplastia a los 20 años por indicación de otorrino, o sea, no era una estética, sino al parecer una cuestión funcional. Medicamentos, ketorolaco, últimamente ha aumentado la frecuencia del uso. Al interrogarle, pues anteriormente tenía la migraña de tipo perimenstrual, pero ha sido más persistente, lo cual puede estar asociado al estrés y todo a este el proceso emocional no digerido, ¿no? Hablando de digestión, también pues está esta digestión de emociones. Toma omeprazol desde hace mes y medio, se lo recomendaban para el dolor de estómago, pero siente que ya no le hace el mismo efecto. Lo que hablamos del efecto rebote. Butildiosina, que le dijeron que ayudaba con el dolor. Como sentía cansancio, inició con vitaminas hace una semana de las del doctor Simi, son las económicas. Alergias al camarón y a los sulfas, que es un tipo de antibiótico, trimestoprim con sulfametoxazol. Antecedentes personales no patológicos, actividad física, no realiza ejercicio, pero tiene actividad constante. En su trabajo pasa buena parte de pie, pero también subiendo y bajando al almacén. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados de 10 a 2. En sus hábitos, en la mañana alcanza a desayunar un pan con yogurt. Al siguiente alimento pasan aproximadamente 6 7 horas. Fuma cada fin de semana un par de cigarros. Ella casi no fuma, pero se me pasó comentarles en la enfermedad ácido péptica y gastritis que pacientes que son fumadores crónicos tienden a presentar más problemas digestivos porque hay una menor oxigenación por todo lo que implica el ingreso de los químicos del cigarro. Entonces, esta menor oxigenación va afectando la mucosa gástrica, entre otras cosas del organismo, pero aquí hablando directamente de este sistema. Ha disminuido el consumo de café, alcohol y refrescos, niega toxicomanías. En los ginecobstétricos antecedentes, menarca o su primera menstruación fue a los 12 años, tiene ciclos regulares de 30 días y duran entre 3 y 4 días con un flujo medio, sangrado oscuro y dismenorrea ocasional, o sea, estos cólicos. Método de planificación familiar, oclusión tubaria bilateral, o sea, se operó para no tener hijos. Tuvo 3 embarazos, 2 partos y un aborto, y el último papá Nicolau en el 2016. Normal, o sea, ya hace su rato. Dentro de la sintomatología, el dolor es de tipo punzante y en otros momentos como ardoroso. Dolor antes y durante la comida. Alimentos que lo aumentan, antes era con el café y el chile y ahora con casi cualquier alimento. Suele presentar distensión de predominio nocturno y con escasa canalización de gases. Evacuaciones. Tiende en periodos a presentar disminución de la consistencia de las heces, evacuando 2 3 veces por la mañana y otras ocasiones presenta estreñimiento. Escala de Bristol, en ocasiones un 2, en otras un 5 un 6.
Exploración física, mide 1,60, pesa 54 kilos, tensión arterial 110/60, cardíaca 84, frecuencia respiratoria de 18, temperatura 37,1, o sea, todo dentro de orden. En la exploración física, pues nada más vamos a ponerlo de abdomen, abdomen ligeramente distendido, sin presencia aparente de lesiones. A la auscultación se detectan ruidos peristálticos, 2 en 30 segundos. A la palpación se percibe abdomen blando, sin datos de resistencia, con dolor a la palpación media, o sea, sin tanta intensidad, en epigastrio, mesogastrio, de la zona periumbilical, y flanco izquierdo. Se escucha timpánico a la percusión, quiere decir que hay gases, y el resto de los datos negados. Bueno, pues esta paciente, ya ustedes se van imaginando, tiene datos de una enfermedad acidopéptica, probablemente haya tenido su gastritis, y ya por el hecho de que ya casi cualquier alimento le ocasiona dolor, pese a que toma el omeprazol y todo, probablemente va a tener datos de alguna úlcera. Y esto va muy de la mano con un síndrome de intestino irritable, que esto también no se los dije, pero muchas veces están acompañados. O sea, pacientes con datos de síntoma de intestino irritable también te reportan datos de enfermedad acidopéptica y viceversa. Entonces, pues ella tiene malos hábitos alimenticios, pero tiene un componente emocional muy importante. ¿Sí? Entonces, el poderla abordar con estos cambios alimenticios, su tratamiento homeopático, una atención psicológica le vendría bien. Y ante la sospecha de una úlcera, lo ideal es que ella pudiera hacerse una endoscopía para determinar si solamente tiene estos datos de gastritis o bien ya está la úlcera como tal. Entonces, eh, por lo incisivo del cuadro, sugeriría derivar con un gastroenterólogo para que le pueda dar un abordaje más preciso mientras continúa con ustedes para todo este acompañamiento y terapéutica homeopática y todo este abordaje también del duelo que no ha podido procesar, la reconstitución de su autoestima y pues también el cambio de vida que ha hecho, por ejemplo, con el ritmo de entrar a trabajar. Aquí no nos lo reporta la historia clínica, pero pues no sabemos cuántos años tienen los hijos, si ella los tiene que mantener o qué está pasando, porque también muchas veces esta cuestión de las separaciones pues también conlleva la, la parte del cuidado de los hijos. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes en estas sesiones. Sé que hay muchísima información todavía por dar. Esto pues es de lo más común que llegamos a encontrar. Espero que les haya sido de muchísima utilidad y si hay dudas, pues nos las pueden hacer llegar y será un gusto poderles apoyar con las mismas. Que continúen disfrutando su diplomado. Hasta pronto.